Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en este su programa Conociendo el Concilio Vaticano II. Porque la verdadera santidad comienza con un sí a Dios. Empezamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis de vita nostra. Sicut nos dimittivus de vitoribus noster, et ne nos induscas in tentationem, se libranos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis noster. Amén. Señor Espíritu Santo, guíanos y purifícanos, permítenos hacer todo según tu voluntad. Padre, Filio, Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a continuar con el capítulo 2 de la Constitución Gaudium et Spes, la promoción del Congreso Cultural, en el artículo 57 de la sección 2. Algunos principios para la sana promoción de la cultura, la fe y la cultura. Los cristianos en marcha hacia la ciudad celeste deben buscar y gustar las cosas de arriba, Colosenses 3, 1, 2, lo cual en nada disminuye, antes por el contrario, aumenta la importancia de la misión que les incumbe de trabajar con todos los hombres a la edificación de un modo más humano. En realidad, el misterio de la fe cristiana ofrece a los cristianos valiosos estímulos y ayudas para cumplir con más intensidad su misión y sobre todo para descubrir el sentido pleno de esa actividad que sitúa a la cultura en el puesto eminente que le corresponde en la entera vocación del hombre. El hombre, en efecto, cuando con el trabajo de sus manos o con ayuda de los recursos técnicos, cultiva la tierra para que produzca frutos y llegue a ser morada digna de toda la familia humana. Y cuando conscientemente asume su parte en la vida de los grupos sociales, cumple personalmente el plan mismo de Dios, manifestando a la humanidad el comienzo de los tiempos. Manifestado a la humanidad al comienzo de los tiempos de someter la tierra, Génesis 1 al 28, y perfeccionar la creación. Y al mismo tiempo se perfecciona a sí mismo. Más aún, obedece al gran mandamiento de Cristo de entregarse al servicio de los hermanos. Además, el hombre, cuando se entrega a las diferentes disciplinas de la filosofía, la historia, las matemáticas y las ciencias naturales y se dedica a las artes, puede contribuir sobremanera a que la familia humana se eleve a los conceptos más altos de la verdad, el bien y la belleza, y al juicio del valor universal. Y así sea iluminada mejor por la maravillosa sabiduría que desde siempre estaba con Dios, disponiendo todas las cosas con Él, juzgando en el orbe de la tierra y encontrando sus delicias en estar entre los hijos de los hombres. Proverbios 8:30-31. Como pueden ver, la Iglesia no está en contra de la ciencia, no está en contra del estudio, del razonamiento. La Iglesia, la fe, no es algo para idiotas o ignorantes o tontos, no. También es para los sabios y los entendidos. Y dentro de esa sabiduría y ese entendimiento en las ciencias, encontramos la voluntad de Dios. A veces la gente piensa que la ciencia está en contra de la sabiduría de la Iglesia o la fe, y no es así. Con todo lo cual, el espíritu humano, más libre de la esclavitud de las cosas, puede ser elevado con mayor facilidad al culto mismo y a la contemplación del Creador. Más todavía, con el impulso de la gracia, se dispone a reconocer el Verbo de Dios, que antes de hacerse carne para salvarlo todo y recapitular todo en él, estaba en el mundo como la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Juan 1:9. Es cierto que el progreso actual de las ciencias y de la técnica, las cuales debido a su método no pueden penetrar hasta las íntimas esencias de las cosas,
puede favorecer cierto fenomenismo y agnosticismo cuando el método de investigación usado por estas disciplinas se considera sin razón como la regla suprema para hallar toda la verdad. O sea, ese es el cientificismo, cuando la gente cree más en la ciencia que en Dios. Es más, hay el peligro de que el hombre, confiado en exceso de los inventos actuales, crea que se basta a sí mismo y deje de buscar ya cosas más altas, que lo vemos cada vez más. Sin embargo, estas lamentables consecuencias no son efectos necesarios de la cultura contemporánea ni deben hacernos caer en la tentación de no reconocer los valores positivos de esta. Entre tales valores se encuentran el estudio de las ciencias y la exacta fidelidad a la verdad en las investigaciones científicas, la necesidad de trabajar conjuntamente en equipos técnicos, el sentido de la solidaridad internacional, la conciencia cada vez más intensa de la responsabilidad de los peritos para la ayuda y la protección de los hombres, la voluntad de lograr condiciones de vida más aceptables para todos, singularmente para los que padecen privación de responsabilidad o indigencia cultural. Todo lo cual puede aportar alguna preparación para recibir el mensaje del Evangelio, lo cual puede ser informada con la caridad divina por aquel que vino a salvar al mundo. Múltiples conexiones entre la buena nueva de Cristo y la cultura. Artículo 58. Múltiples son los vínculos que existen entre el mensaje de salvación y la cultura humana. Dios, en efecto, al revelarse a su pueblo hasta la plena manifestación de sí mismo en el Hijo encarnado, habló según los tipos de cultura propios de cada época. De igual manera, la Iglesia, al vivir durante el transcurso de la historia en variedad de circunstancias, ha empleado los hallazgos de las diversas culturas para difundir y explicar el mensaje de Cristo en su predicación a todas las gentes, para investigarlo y comprenderlo con mayor profundidad, para expresarlo mejor en la celebración litúrgica y en la vida de la multiforme comunidad de los fieles. Pero al mismo tiempo, la Iglesia enviada a todos los pueblos sin distinción de épocas y regiones, no está ligada de manera exclusiva e indisoluble a raza o nación alguna o algún sistema particular de vida. La Iglesia no es como los judíos, que ellos están atados solamente a la raza judía. La Iglesia no, sino a todo el mundo. A costumbre alguna antigua o reciente. O sea que la Iglesia no está atada a nada, ni culturas, ni tradiciones, ni a razas en particular, sino que la Iglesia está siempre activa, siempre viva. Fiel a su propia tradición y consciente a la vez de la universalidad de su misión, puede entrar en comunión con las diversas formas de cultura, comunión que enriquece al mismo tiempo a la propia Iglesia y a las diferentes culturas. O sea que la Iglesia, manteniendo su tradición y no adaptándose a las tradiciones del mundo actual, entonces enriquece al pueblo y el pueblo se enriquece de la tradición de la Iglesia. Por eso es de que la Iglesia no va con el mundo. El mundo pide matrimonios homosexuales, la Iglesia nunca lo va a ceder. Aunque ha habido cosas cuestionables, pero no como sacramento y no como dogma, sino han sido cartas que un día serán removidas. El mundo pide mujeres sacerdotas y no lo va a permitir la Iglesia. Diáconas tampoco. O sea, la Iglesia no se va a adaptar al mundo, sino es el mundo quien se tiene que adaptar a la Iglesia. La buena nueva de Cristo renueva constantemente la vida y la cultura del hombre. Caído, combate y elimina los errores y males que provienen de la seducción permanente del pecado. Purifica y eleva insensatamente la moral de los pueblos. ¿Lo ven? Es el pueblo el que tiene que ser iluminado por la Iglesia. Con las riquezas de lo alto fecunda como desde sus entrañas las cualidades espirituales y las tradiciones de cada pueblo y de cada edad. Por eso cuando la Iglesia intenta parecerse al mundo o ser atractiva para el mundo, es cuando más feo cae. Como por ejemplo Fiducia Supplicans, por querer ser aceptados por todos, por querer ser queridos por todos, cayó muy bajo con esa carta. Que un día la quitarán, yo estoy seguro.
o quién soy yo para juzgar, o deben de tener derechos matrimoniales, decía el Papa, civiles, claro, no religiosos, pero al fin de cuentas son derechos para ellos. Cuando la iglesia intenta parecerse al mundo es cuando más bajo cae. Así la iglesia, cumpliendo su misión propia, contribuye por lo mismo a la cultura humana y la impulsa con su actividad, incluida la liturgia. Educa al hombre en la libertad interior. Hay que armonizar diferentes valores en el seno de las culturas. Artículo 59. Por las razones expuestas, la Iglesia recuerda a todos que la cultura debe estar subordinada a la perfección integral de la persona humana, al bien de la comunidad y de la sociedad humana entera, por lo cual es preciso cultivar el espíritu de tal manera que se promueva la capacidad de admiración, de intuición, de contemplación y de formarse un juicio personal, así como el poder cultivar el sentido religioso, moral y social. Porque la cultura, por dinamar inmediatamente de la naturaleza racional y social del hombre, tiene siempre necesidad de una justa libertad para desarrollarse y de una legítima autonomía en el obrar según sus propios principios. Tiene por tanto derecho al respeto y gozar de una cierta inviolabilidad, quedando evidentemente a salvo los derechos de la persona y de la sociedad, particular o mundial, dentro de los límites del bien común. El Sagrado Sínodo, recordando lo que enseñó el Concilio Vaticano I, declara que existen dos órdenes de conocimiento distintos, el de la fe y el de la razón, y que la Iglesia no prohíbe que las artes y las disciplinas humanas gocen de sus propios principios y de sus propios métodos. ¿Lo ven? Cada una en su propio campo, por lo cual, reconociendo esta justa libertad, la Iglesia afirma la autonomía legítima de la cultura humana y especialmente de las ciencias. Todo esto pide también que el hombre, salvados en el orden moral y la comunidad y la común utilidad, pueda investigar libremente la verdad y manifestar propagar su misión, su opinión. ¡Ay, Dios mío! Lo mismo que practicar cualquier ocupación. Y por último, que se le informe verazmente acerca de los sucesos públicos. A la autoridad pública compete no el determinar el carácter propio de cada cultura, sino el fomentar las condiciones y los medios para promover la vida cultural entre todos, aún dentro de las minorías de alguna nación. Por ello hay que insistir sobre todo en que la cultura, apartada de su propio fin, no sea forzada a servir al poder político o económico. No es la cultura la que debe servir al poder político, sino los políticos tienen que servir a la cultura. Pues bien, mis hermanos, vamos a empezar la sección 3 mañana, así que prefiero parar aquí un poco temprano hoy. Un fuerte abrazo, la paz del Señor y primero Dios, continuaremos mañana.